Hoy te voy a enseñar una de las velas más poderosas para entrar en ventas y lo mejor es que este trade me dejó $147 de ganancia en cuestión de minutos. Pero quiero que veas algo, la primera ruptura parecía la correcta y aún así decidí no entrar en este punto. Esa decisión fue la que cambió completamente el resultado del trade. Vamos a verlo. Estamos en el oro en temporalidad de 5 minutos. Personalmente es una de mis temporalidades favoritas porque tiene un excelente equilibrio. Si eres un trader que apenas está empezando, probablemente un minuto te genere demasiada ansiedad y 15 minutos se te haga eterno esperando una entrada. En cambio, 5 minutos te da suficiente información para analizar con calma, pero sin tener que esperar horas para que ocurra un movimiento interesante. Si todavía no encuentras una temporalidad con la que te sientas cómodo, dale una oportunidad a esta. Cuando empiezo a analizar este trade, eran aproximadamente las 6:30 de la mañana, más o menos en este punto lo empecé a analizar. Ese día quería terminar temprano porque en la tarde iba a ir al cine a ver la nueva película de Spider-Man. Dicen que está buenísima, pero antes quería revisar si el mercado me regalaba alguna oportunidad. Justamente cuando abro el gráfico, el precio estaba exactamente aquí. Voy a borrar los dibujos y vamos a empezar a hacerlo de mejor manera desde un inicio. A simple vista parecía que el mercado no estaba haciendo absolutamente nada, solamente veía una consolidación de esta manera. Si únicamente analizaba esta parte del gráfico, sinceramente no tenía una dirección clara. Algo que siempre hago cuando el mercado no me muestra una dirección clara es alejar el gráfico. Muchas veces la respuesta no está en la última vela, sino en el contexto completo. Entonces simplemente alejé un poco el gráfico. Así, y todo cambió. Vean esto, cuando alejamos el gráfico ya podemos notar que, aunque el movimiento no era extremadamente fuerte, la tendencia general seguía siendo bajista. Eso fue el primer filtro superado. Y recuerden algo que siempre repito en este canal. Operar a favor de la tendencia aumenta muchísimo nuestras probabilidades de éxito. Así que desde este momento mi mente solo estaba buscando ventas. Después identifiqué esta zona. Vamos a acercar un poco más el gráfico y quitamos los dibujos. En esta zona me fijé. Fíjense cómo el precio ya había reaccionado aquí una, dos y luego tres veces. Eso significa que no estamos hablando de un soporte cualquiera. Estamos hablando de una zona que el mercado realmente está respetando. Un punto, dos puntos, tres puntos. Mi plan era muy sencillo, esperar a que el precio rompiera esta zona, pero romperla de verdad. Pasan algunas velas, que fueron estas de acá, y finalmente aparece este movimiento bajista. Voy a marcar de mejor manera el soporte fuerte, más o menos como por acá. En teoría, aquí muchos traders ya habrían vendido, yo no. Y quiero explicarte exactamente por qué. Aunque la vela rompe el soporte, que lo estamos viendo claramente, fíjense en la enorme mecha que nos deja abajo, esta mecha. ¿Qué significa esa mecha? Que los compradores todavía están defendiendo el movimiento. El mercado intentó bajar, pero inmediatamente encontró compras. Nos acercamos un poco más a la gráfica. Después aparece otra vela, esta de aquí, mucho más pequeña, con menos fuerza bajista. Eso me terminó de confirmar que los compradores seguían activos. Por cierto, si te gustan este tipo de videos donde analizo mis trades paso a paso y te explico el porqué de cada decisión, no olvides dejar tu me gusta, así sabré que quieres que siga trayendo este tipo de contenido. Y aquí recuerda esto, muchas veces el mercado rompe una zona, como lo hizo aquí, pero eso no significa que debas entrar inmediatamente. Esperar una confirmación puede evitarte muchísimas pérdidas, así que simplemente tuve paciencia. Después aparecen estas dos velas alcistas. Yo las interpreté como un posible retroceso del rompimiento. Hasta ahí todo seguía siendo completamente normal, pero todavía no tenía el argumento suficiente para vender. Y entonces apareció esa vela. Esta fue la vela que prácticamente me dio permiso para entrar. Fíjense en dos cosas. Primero, deja una mecha superior enorme. Eso significa que los compradores intentaron subir el precio, pero fueron rechazados con muchísima fuerza.
Segundo, observen el tamaño del cuerpo bajista. No solamente rechazó el movimiento, los vendedores terminaron dominando completamente esa vela. Y cuando tienes una gran mecha de rechazo combinada con un cuerpo bajista fuerte, normalmente estás viendo participación real de vendedores. Esa fue la confirmación que estaba esperando, pero todavía había otro detalle que aumentó muchísimo mi confianza. Vamos a alejar un poco el gráfico para que lo veas de mejor manera. Mientras esta vela terminaba de formarse, el precio comenzó a crear este pequeño canal bajista. De esta manera. Es decir, no solamente tenía una vela de rechazo, ahora también tenía una estructura bajista mucho más limpia y por si fuera poco, los indicadores FBM estaban marcando ventas. Cuando varias confirmaciones coinciden en el mismo punto, las probabilidades empiezan a jugar mucho más a tu favor. Ahí fue cuando ejecuté la entrada, justo al terminar esa vela fuerte bajista con mucho rechazo. El stop loss lo coloqué justo arriba del rechazo. ¿Por qué? Porque si el precio regresaba hasta ese punto, mi análisis simplemente dejaba de tener sentido. Y eso también es parte de ser trader. No se trata de tener siempre la razón, se trata de aceptar rápidamente cuando el mercado demuestra que estabas equivocado. En este caso, el análisis fue respetado perfectamente. El precio simplemente comenzó a caer y prácticamente fue directo hacia nuestro objetivo. Te voy a decir algo que probablemente no escuches muy seguido. No todos los trades tienen que buscar un riesgo-beneficio de 1 a 3, 1 a 4 o 1 a 5. Muchas personas se obsesionan con buscar el take profit más grande posible y terminan devolviendo ganancias por pura ambición. Un trader profesional no busca el trade más grande, busca el trade con mayor probabilidad de cumplirse. Si el mercado hoy solamente me ofrece un recorrido razonable, tomo ese recorrido. Un trader profesional no persigue el movimiento más grande, aprovecha el movimiento que el mercado le está ofreciendo con mayor probabilidad y eso a largo plazo marca toda la diferencia. Para colocar el take profit hice exactamente lo mismo que al inicio. Me alejé del gráfico. Ese es el trade que tomé y encontré esta zona de aquí. Tal vez parezca algo lejana, es verdad, pero observen qué ocurrió aquí anteriormente. Desde esta zona nació todo este impulso alcista. Eso significa que aquí hubo mucho interés comprador y cuando existen zonas donde anteriormente entró mucho dinero, es bastante común que el precio vuelva a reaccionar ahí. Por eso decidí colocar mi take profit exactamente en esa zona y más o menos lo coloqué de esta manera. Así se ve desde lejos. No era un 1 a 2 de beneficio, era un riesgo-beneficio ligeramente menor, pero era muchísimo más realista y terminó dejando aproximadamente $147 de ganancia. Si hubieras visto únicamente el primer rompimiento que hizo el precio en esta parte de aquí, habrías entrado en ventas o también habrías esperado la vela de confirmación que es donde entré. Escríbemelo en los comentarios. Quiero leer cómo habrías tomado esta operación en este primer punto o en este segundo punto. Ahora repasemos rápidamente los 4 aprendizajes más importantes que te llevas de este trade. Primero, alejamos el gráfico. Gracias a eso descubrimos que la tendencia general seguía siendo bajista y eso hizo que solamente buscáramos ventas. Segundo, esperamos el rompimiento del soporte, pero no nos dejamos llevar por la emoción. La primera ruptura no tenía suficiente fuerza, así que decidimos esperar. Tercero, apareció la confirmación perfecta, una vela con una enorme mecha en la parte de arriba, un cuerpo bajista fuerte también, formada justo después del rompimiento del soporte, alineada con la tendencia, formando un canal bajista también y además respaldada por los indicadores FDM. Cuando varias confirmaciones aparecen al mismo tiempo, es cuando normalmente aparecen las mejores oportunidades. Precisamente por eso desarrollamos las herramientas FDM. La idea no es llenar el gráfico de indicadores,
es ayudarte a identificar rápidamente cuando varias probabilidades se alinean para que analizar sea mucho más sencillo. Cuarto, finalmente elegimos un objetivo lógico, no perseguimos un take profit enorme solamente por ganar más dinero. Elegimos una zona donde anteriormente había reaccionado el mercado. Porque un trader profesional no toma una operación pensando en cuánto dinero puede ganar. La toma porque cumple con su plan, con su análisis y con las probabilidades que estaba esperando. Y cuando haces eso una y otra vez, las ganancias terminan llegando como consecuencia. Este trade terminó dejando aproximadamente $147 de ganancia en una sola mañana, pero que no te quedes con el número, quédate con el proceso, porque cualquier persona puede copiar una entrada. Muy pocos entienden por qué esa entrada tenía sentido. Y cuando aprendes a leer realmente lo que el precio está diciendo, dejas de perseguir operaciones y empiezas a esperar únicamente las que tienen mayor probabilidad de éxito. Así que si quieres seguir aprendiendo a analizar el mercado de esta manera con operaciones reales y explicaciones paso a paso, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas clases. Ese trade tuvo una relación riesgo-beneficio menor a 1 a 2. Sin embargo, quiero que entiendas algo. No todos los días el mercado ofrece recorridos enormes y un buen trader sabe adaptarse a lo que el mercado le está dando, no a lo que le gustaría que ocurriera. Ahora, si te gustaría ver un trade donde el mercado sí me permitió aprovechar un riesgo-beneficio cercano a 1 a 5, terminando con una ganancia de más de $500, tengo una clase completa donde analizo la operación paso a paso. Te explico cómo identifiqué la entrada, por qué decidí mantener la posición durante todo el recorrido y qué confirmaciones me hicieron confiar en ese movimiento. Estoy seguro de que esa clase te va a encantar y sobre todo te va a ayudar a entender cuándo realmente vale la pena buscar un riesgo-beneficio mucho más grande. Te la dejo por aquí. Espero verte en la clase. Yo soy Alexander Villeda, tu mentor de trading, y recuerda, las mejores decisiones se toman con análisis y no con emociones. Tradea y duerme.